comenzar a trabajar con los modelos matemáticos, es bueno saber las fases del COVID-19 cuando la persona se ha contagiado. Primera fase, la incubación. Esta etapa dura alrededor de 5 días y puede ser asintomática. Posteriormente, el coronavirus comenzará a infectar las células de la garganta, las vías respiratorias y los pulmones, mismos que replican al virus para que infecte aún más células sanas. Segunda fase, enfermedad ligera. Afortunadamente, por un 80% de los infectados, esta será la última fase de la enfermedad. Es en este momento en que se manifiestan los síntomas más generales: fiebre, dolor de cabeza, tos y malestar general. En general, esta etapa solo dura una semana, hasta que el sistema inmunológico reduzca la infección y haga que los síntomas desaparezcan. Tercera fase, enfermedad severa. Alrededor de un 20% de los infectados cursarán esta etapa. Cuarta fase, enfermedad crítica. Solo un 6% de los casos llegan a esta etapa y presentan un verdadero riesgo de muerte. Modelos matemáticos. Es un modelo matemático una representación simplificada que se presenta a través de funciones, ecuaciones y fórmulas matemáticas, a través de un fenómeno o de una relación de dos o más variables. ¿Qué es esto? ¿Cuál es su funcionamiento o para qué sirve? Los modelos matemáticos son utilizados para entender la relación que existe entre dos o más variables, como lo mencioné anteriormente. También para poder entender fenómenos tales como naturales, sociales, físicos, entre otros, dependiendo del objetivo que usted busque. Y de este mismo diseño podemos sacar y predecir el valor de dichas variables en un futuro, resaltando, realizando hipótesis, evaluando efectos de determinada política o actividad, entre otros objetivos. Vamos a hablar un poco sobre sus elementos básicos o también, digámoslo así, características de los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos varían de acuerdo a su complejidad, porque cada uno tiene sus características en general. Tienen variables, parámetros, restricciones, relación entre sus variables y representación simplificada. En algunas ocasiones escuchamos expresiones que hacen referencia a un crecimiento o decrecimiento de tipo exponencial. Por ejemplo, a lo largo de los años en la población mundial cierto virus se propagó de manera exponencial. Y los ingresos de una empresa empezaron a decrecer exponencialmente luego de la crisis del 2001. Cada uno de los ejemplos anteriores se puede modelizar por medio de una función exponencial. Veamos un ejemplo concreto. Durante un experimento, cierta colonia de bacterias crece duplicando su número de individuos cada día. Inicialmente hay 1000 bacterias en la colonia. ¿Cuántas bacterias habrá 4 días después? El primer día habrá la cantidad de bacterias multiplicada por 2, es decir, 2000 bacterias. Si un día después la colonia había crecido de 1000 bacterias a 2000, 2 días después habrá el doble de bacterias que el día 1. Es decir, a 2000 lo multiplicamos por 2 repitiendo el proceso. 3 días después habrá el doble de la cantidad que había el día 2, es decir, que habrá 8000 bacterias. Entonces, con el mismo razonamiento, podremos dar respuesta a la pregunta. 4 días después habrá 16.000 bacterias. ¿Cuántas bacterias habrá 11 días después? Para responder a esta pregunta, el razonamiento anterior resulta poco práctico. Podemos observar que existe una relación en la cual el número de bacterias en la colonia depende de los días transcurridos. Si llamamos T a la cantidad de días transcurridos y C al número de bacterias en la colonia, entonces la cantidad de bacterias, que depende del tiempo transcurrido, será la cantidad inicial duplicada tantas veces como días transcurridos. Es decir, 1000 por 2 a la T. ¿Cuántas bacterias hay luego de 11 días? 1000 por 2 a la 11, esto es 2.048.000 bacterias. Al cabo de 11 días habrá 2.048.000 bacterias en la colonia. ¿Luego de cuántos días habrá 128.000 bacterias en la colonia? Sabemos entonces que hay 128.000 bacterias, pero desconocemos el tiempo transcurrido. El modelo se mantiene, por lo tanto, la cantidad de bacterias se duplica día a día.
La relación entre la cantidad de bacterias y los días transcurridos desde que empezó el experimento es 1000 por 2 a la t. Entonces, debemos hallar t tal que 1000 por 2 a la t sea igual a 128.000. Para que resulte más simple la resolución, dividamos ambos miembros por 1000. Simplificar. Simplificando, obtenemos que 2 a la t es igual a 128. Ahora, expresando a 128 como producto de factores primos, vemos que 128 es igual a 2 a la 7. Entonces, si reemplazamos a 128 por 2 a la 7, podemos concluir que t es igual a 7. Es por esto que la respuesta a la pregunta será que luego de 7 días de haber comenzado el experimento en la colonia, hay 128.000 bacterias. Ejercitemos para aplicar lo que aprendimos. Ahora veamos, ¿cómo será la función del ejemplo anterior si la colonia de bacterias crece triplicándose su número de individuos cada día e inicialmente hay 5.000 bacterias? La cantidad de bacterias que depende del tiempo será igual a 5.000 por 3 a la t. Analicemos la fórmula de otra situación. Se estima que una cierta población de aves reducirá su número de individuos a la mitad cada año. Actualmente hay 80.000 aves. Entonces llamamos x a la cantidad de años transcurridos y f a la cantidad de aves. Tenemos que el número de aves que depende de los años que transcurren será igual a 80.000 por 1 medio a la x. Y así, modelizando los problemas con una función exponencial, pudimos dar respuesta a todas las cuestiones que surgieron. Un NOVA, más cerca de vos. Haciendo uso de lo que se explicó anteriormente de lo que era una función exponencial y de cuáles eran los elementos que hacían parte de esta, veamos ahora el uso y la importancia que esta tiene para poder explicar el virus a través de esta herramienta matemática. Basándonos en los estudios realizados por expertos, se ha demostrado que una persona contagiada es capaz de contagiar a 2 personas más. A su vez, estas 2 personas, cada una va a contagiar a 2 personas más, y así sucesivamente. Haciendo uso de esto, veamos el tipo de función exponencial que se forma y cuál fue su comportamiento durante la primera semana desde que comenzaron los contagios. Pues en el día número 0 hubo nada más un solo contagio, y esto es debido a que si se sigue la función y se sigue la propiedad de la potenciación, que nos dice que todo número elevado a la potenciación de 0 nos va a dar 1. En este caso, como la potenciación es 0, nos va a dar 1. En el día número 1 y para el resto de los casos, si se sigue la ley de la función, van a ser, en el día 1 van a ser 2 casos, en el día 2 van a ser 4 casos, en el día 3 van a ser 8 casos, en el día 4 van a ser 16 casos, en el día 5 van a ser 32 casos, en el día 6 van a ser 64 casos, y en el día 7 va a haber una cifra alta de 128 casos de contagios. H de t igual a 2 elevado a la t es la función que representa el número de contagios a medida que transcurren los días. En esta función, t representa el tiempo transcurrido y el 2 vendría siendo el número reproductivo, es decir, el número de personas que puede contagiar una persona contagiada. Como se pudo apreciar en la gráfica anterior, que resulta de reemplazar desde el día número 0 hasta el día número 7 en la función h de t igual a 2 elevado a la t, a medida que las personas se van contagiando, el virus se va propagando más rápido, debido a que su crecimiento es de tipo exponencial. Es por eso que se adoptan las medidas de confinamiento e higiene para evitar que esta curva siga creciendo de manera acelerada, ya que podría colapsar el sistema de salud. Fases en Colombia para enfrentar el COVID-19. Primera fase, prevención o preparación. Medidas de salud pública para bajar la velocidad del contagio del virus. Desde el mes de enero, el gobierno tomó todas las acciones en medida de vigencia y prevención. Una vez se confirmó el primer caso positivo en Colombia, el país finalizó la etapa de preparación para dar paso a la siguiente fase. Segunda fase, contención. Reabrir poco a poco la economía y contener la velocidad de la propagación.
Con el primer caso confirmado de coronavirus en Colombia, se concentraron los mayores esfuerzos para que la propagación del virus tuviera el menor impacto posible a los casos importados, es decir, personas que habían llegado recientemente del exterior a las cuales se les hacía un seguimiento y control riguroso sobre su interacción con personas cercanas, para así evitar su contagio. Tercera fase, mitigación, regresar a la normalidad otra vez. Eso se verá reflejado cuando el comportamiento de la curva con el número de infectados, cuando el 11% de las personas que tienen el virus no tienen el nexo epidemiólogo, es decir, adquirieron el contagio localmente. En esta etapa la atención se debe focalizar en la población en general y no solo en el control y contención de las personas que han sido identificadas como positivas. Cuarta fase, supresión o pospandemia. Fortalecer la capacidad para actuar frente a otros riesgos de pandemia. Esta se presenta cuando se evidencia un número importante de positivos y las posibilidades de contagio son menores. Hay que tener claro que el tiempo de duración de cada fase depende del impacto en las medidas adoptadas y la disciplina social. El aislamiento o cuarentena limita el movimiento del virus y disminuye su propagación. Coronavirus en Colombia. Hablemos directamente de nuestro país según los reportes de coronavirus. Colombia, el 14 de julio del 2020, existe una cifra de 159.898 casos confirmados, donde el total de casos activos son de 85.123. Además, se tiene que el número de casos recuperados tiene un total de 68.806 y por último los casos de fallecidos es de 5.625 casos. Con esas cifras vayamos a estudiar directamente nuestro departamento del Atlántico con datos extraídos de la página de Coronavirus Colombia, donde se tiene un total de casos confirmados de 34.585. En estos momentos se hará el análisis mediante la siguiente gráfica, donde se puede evidenciar su comportamiento, estableciendo donde la curva azul son los casos totales de infectados, los cuales son 15.427 aproximadamente. La curva verde representa el número de casos recuperados en el departamento, con un total de 6.616 casos. Y por último, la curva roja representa el número de fallecidos en el departamento, los cuales son 767 casos. Aunado a todo lo que se habló del coronavirus a nivel nacional y departamental, es momento de realizar un análisis comparativo a nivel local de las estadísticas y comportamientos del coronavirus en 3 de los principales lugares del departamento del Atlántico, que se han visto fuertemente afectados por esta pandemia. En primer lugar, miremos las estadísticas en la ciudad de Barranquilla. Casos confirmados, 19.158. Recuperados, 8.671. Fallecidos, 1.136. Porcentaje de recuperados, 45,26%. Porcentaje de letalidad, 5,93%. En segundo lugar tenemos a Soledad. Casos confirmados en este municipio, 8.484. Recuperados, 3.917. Fallecidos, 465. Porcentaje de recuperados, 46,17%. Porcentaje de letalidad, 5,48%. Y por último, Malambo. Casos confirmados, 1.686. Recuperados, 841. Fallecidos, 115. Porcentaje de recuperados, 49,88. Porcentaje de letalidad, 6,82. Por todo lo comparado, debemos tomar en cuenta que los estudios matemáticos no mienten. Debemos cumplir a cabalidad cada una de las normativas de bioseguridad para mitigar el virus, ya que se espera, según la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, que pese a las condiciones actuales que estamos viendo hoy y el comportamiento del número reproductivo
El pico general en Colombia se daría en septiembre. Sin embargo, es probable que en Barranquilla sea en julio.